Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque. Bien, qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, donde para mí es un placer recibir al profesor Julio Schilling, politólogo, director del Tanque de Pensamiento, Patria de Martí, con el cual vamos a hacer un recorrido por las más importantes noticias que se han originado en los últimos días dentro de la región. Buenas tardes, Julio, y bienvenido. Buenas tardes, querida Cari. Un placer, como siempre, como todos los viernes, estar contigo en este gran programa de Tras la Noticia y con el tremendo equipo de Radio y TV Martí. Bien, quiero comenzar por una noticia que hemos comentado anteriormente con Eric de la Fuente, y es, Julio, esto que ha ocurrido en Rusia, esto que ha ocurrido con este opositor que ha sido envenenado. Hablo del líder opositor ruso Alexei Navalny, que durante más de una década batallado contra la corrupción. Lucha y sigue luchando, aunque ya tengo entendido de que ha sido trasladado a Alemania por salvar su vida. ¿Cuál es tu lectura de en pleno siglo XXI se utilice por parte de Vladimir Putin políticas que no son nuevas, porque ya anteriormente le había arrebatado la vida a otros opositores, cuando indudablemente en este momento estaba todo un esfuerzo muy bien llevado adelante para combatirlo y más o menos poner a esa parte de Rusia que nadie conoce en el filo del mundo. Cari, tú lo describiste bien cuando dices en pleno siglo XXI. Y esto nos deja, dice, ¿cómo es posible que uno piense que hemos adelantado? Pero realmente cuando examinamos, bueno, el comunismo existe, y cuando contestamos sí, pues la respuesta está en que como existe, esto ha sido, y tú lo señalaste, una práctica habitual del comunismo internacional, por medio de inculcar enfermedades a personas que ellos perciben que pueden ser oposición, de envenenarlos, de intentar envenenarlos, de asesinatos a sangre fría, de utilizar diferentes métodos para liquidar a personas. Entonces, Vladimir Putin es un producto del sistema comunista. Entonces, la única diferencia es una diferencia de estilo. De estilo, porque no podemos tampoco decir, bueno, pero que el hecho de que permite cierta propiedad privada, bueno, ya eso sabemos, los chinos, ya el propio Lenin, pues, en el formulario de la nueva política económica, pues introdujo un mecanismo que toleraba propiedad privada, entre comillas, a operar, de manera de que eso es irrelevante. El modelo de Putin no es exacto como el chino, pero sin duda es una manifestación del neocomunismo disfrazado y negando que es comunista, pero sin lugar a duda la metodología, Cari, es exactamente la misma. Y tristemente, el gran peligro es que tiene un simulacro de democracia. O sea, nadie niega que esto pasó, todo el mundo libre. Esta es la noticia que hablar en todas las capitales democráticas de Europa. Sin embargo, mañana van a seguir negociando y tratando con Rusia como si fuera un país, un régimen civilizado. Y ahí es donde está el gran problema. O sea, y cuando añadimos que la Rusia de Putin es aliado de lo peor del mundo, de Irán, de Corea del Norte, de China comunista, del castrocomunismo y de todos sus satélites en América Latina, pues entonces uno se pregunta, pero ¿quién entonces es el que está fallando acá? Las democracias del mundo a tener una relación
decente y civilizada con un régimen brutal, asesino, o el Putin que está expresando su naturaleza. Así, Cari, es como el comunista. Eso tú lo sabes bien, no te lo tengo que decir. Mira, aquí hay una analista que yo quiero que tú la analices porque indudablemente no es la primera vez que Putin recurre al asesinato para salirse de un opositor político o encarcela a una periodista. Pero también aquí existe que en Bielorrusia en este momento, pues indudablemente la Unión Europea no ha reconocido la victoria de Lukashenko y también ha habido una gran difusión como de rechazo a la actitud asumida por el último dictador que queda de Europa Oriental. Hazme un comparativo y dime, ¿el verdadero Putin volvió a la palestra? Por supuesto, mira, la esperanza que tuvo, Cari, la democracia rusa, la esperanza que tuvo con Yeltsin, que hizo un intento de desmantelar, podemos concluir que cuando cerraron, y lo cerraron bien rápido, las operaciones para abrir todos los archivos para hacer público, o sea, en Rusia querían llevar a cabo un proceso de descomunización, de justicia transicional, de responsabilizar a tantos criminales que quedaron impunes en la ex Unión Soviética. Y esto, entre paréntesis, es un gran ensayo para no repetir ese error que se cometió en Rusia, donde no se responsabilizó al sistema comunista de todos los crímenes de lesa humanidad que cometió. Yeltsin tuvo la intención, fue impedido y francamente no pudo llevar a cabo los mecanismos de liberalización necesarios, y vimos cómo años después pues regresó Putin y inmediatamente cambió de curso y volvió a el reino del autoritarismo y sus aliados, y hemos visto no solo en Rusia, reversiones en determinados países. Rumanía, Cari, no fue hasta 15 años después de la caída del muro de Berlín, del ajusticiamiento de Ceausescu, que realmente tuvo elecciones que podemos considerar democráticas y se inició un procedimiento democrático. Entonces, estos procesos de transiciones es muy importante, y el ejemplo que estamos citando, Rusia, nos demuestra el curso de no tomar cuando cae un régimen dictatorial de dominación total. Si no se concentra en desmontar el sistema, pasa lo que pasó en Rusia. Punto. Mira, Nicaragua es otro ejemplo clásico de exactamente lo mismo. No se desmontó el comunismo nicaragüense. Ahí está Daniel Ortega también con otro disfraz de demócrata en el poder ejerciendo el sandino comunismo. Entonces, bueno, he sacado a la región porque justamente quería mover ahora el tema a lo que pasa en la región. Verdaderamente bochornoso. Una de las voces más altas, más democráticas, justamente es la de Álvaro Uribe, y está en arresto, ha renunciado a su curul, y esto es producto de ese proceso de paz, falso proceso de paz, cocinado con la anuencia de Juan Manuel Santos con la FARC, y que iba por la segunda vuelta en La Habana, Cuba, que es el eje del mal, con el ELN. Justamente Mike Pence pidió hoy el fin del arresto domiciliario y llamó a Álvaro Uribe un héroe. Esto en palabras del vicepresidente de Estados Unidos, indudablemente tiene peso, pero ya él ha renunciado, anda con un grillete, y esto da verdaderamente vergüenza que suceda en un país como Colombia, que ha llevado adelante una dura lucha
contra la guerrilla, el narcotráfico, las unidades de paramilitares, en fin, dame tu visión de todo esto. Tu caracterización del presidente Álvaro Uribe, Cari, es exacto. O sea, realmente fue el hombre que salvó a Colombia y derrotó la guerrilla narcocomunista de las FARC en el campo de batalla. Tristemente, vergonzosamente, su mano derecha, Juan Manuel Santos, es el que ha puesto la democracia colombiana en riesgo, y el comunismo colombiano, que de nuevo tiene bajo la tutela del castrocomunismo. Esto hay que estar claro, porque no es casualidad que el infame pacto de la impunidad llamado Pacto de Paz fue organizado, conllevado por Cuba comunista. Esto era parte de la estructura, y la eliminación de Álvaro Uribe es una pieza esencial en ese programa. ¿Por qué? Muy sencillo, porque es la figura clave que derrotó a las fuerzas terroristas colombianas. Y cuando estaban más derrotadas que nunca, cuando los tenía contra la pared, de pronto se lleva adelante la consolidación de un proceso de paz que solamente ha creado más violencia dentro de la región. Y hablando justamente de no tomar actitudes necesarias en un momento, tenemos el caso de Evo Morales. Evo Morales, que en este momento está denunciando la señora vicepresidenta o presidenta en funciones, que regresa a la palestra pública, y regresa ni más ni menos con un intento de que lo quieren, lo quieren acusar de tráfico de personas. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuántos intentos más? Porque este hombre no ha sido llevado a prisión, porque ha tenido tantas garantías. Háblame un poquito de cómo tú ves esto cuando no se toman en serio situaciones que son de alto perfil ideológico e insistentes en desestabilizar la región. Mi querida Cari, esta tarde es una tarde de lecciones, y la lección que tenemos precisamente de lo que hemos estado hablando con el caso de Colombia y ese acuerdo infame, y lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en Bolivia después de su liberación, es el grave error de la impunidad, el fallo de no aplicar la justicia a su punto máximo de la ley. Porque si toleras la impunidad, ocurren estas cosas. Y en Bolivia no es posible hablar de liberación si el partido Movimiento al Socialismo, el partido que es equivalente a lo que fue el partido nazi, los partidos comunistas, son partidos antisistema, no son un partido político en el sentido de una democracia. Entonces, partidos antisistema no pueden operar dentro de una democracia. Y el gran fallo de la democracia boliviana tras la liberación que llevaron a cabo fue no ilegalizar ese partido. Porque si lo hubieran ilegalizado, no estaríamos hablando de ninguna posibilidad de... Exactamente, él está reclamando que por la aceptación que va a tener el MAS en las próximas elecciones, la presidenta interina, Yanine Áñez, ha creado como una especie de cargo contra él por seducir y por tener relaciones con una menor de edad. O sea, se da hasta el lujo de poner en tela de juicio la actitud de la mujer que sí tuvo la saya bien puesta para mandarlo a detener en un momento determinado y negarle cualquier participación en la vida pública de Bolivia. Pero mira, Cari, primero, esto no es una excepción
los comunistas pues son muy activos en tener harem con menores de edad. Mira, Daniel Ortega, Evo Morales de nuevo no es la excepción, y esta muchacha de que ahora sale a la luz pública no es la única. Entonces está muy bien si la presidenta interina pues quiere utilizar y el Estado boliviano pues quiere pues aplicar esos recursos de criminalidad que por supuesto lo debe de hacer. Pero aquí hay un problema mucho más grande institucional, y eso es con el partido de Evo Morales, que es un partido antisistema, y es un error. No se le puede dar voz ni participación a mecanismos políticos que, si están en el poder, destruyen la democracia. La democracia, de nuevo, no es un pacto suicida, eso hay que entenderlo claro. Entonces es una necesidad ilegalizar ese movimiento antisistema que sigue encabezando Evo Morales. Yo creo que eso es algo fundamental para salvar la democracia en Bolivia. Pero más allá de eso, bueno, por supuesto, cualquier esfuerzo justiciero es bienvenido. Un Estado de Derecho, Cari, lo requiere. No podemos hablar de Estado de Derecho si solamente, bueno, pues no, se van a olvidar crímenes del pasado como si no ocurrió, porque eso es la impunidad, y la impunidad anula un Estado de Derecho. Bueno, Nicolás Maduro está en candela nuevamente porque ahora Iván Duque denunció que la dictadura de este señor busca adquirir misiles de mediano y largo alcance a través de Irán, y a propósito, Estados Unidos ha iniciado en la ONU el proceso para restablecer las sanciones a Irán. El secretario de Estado, Mike Pompeo, viajó a New York para formalizar el pedido de una resolución del Consejo de Seguridad, y está acusando a los gobiernos de Alemania, Francia y Reino Unido de alienarse con los ayatolás. No sé, dame tu punto de vista de estas dos noticias concadenadas. Cari, vemos nuevamente que el éxito de estos regímenes perversos se debe a la inercia de las democracias, la falta de voluntad de defender la libertad y la democracia. Porque primero, en cuanto a Colombia, la guerra para derrocar la democracia colombiana tiene dos frentes. Tiene el frente civil, entre comillas, de las FARC vestido de demócratas cuando retienen 100% su naturaleza subversiva, y los frentes armados que tienen sus bases en Venezuela, y no solo el Ejército de Liberación Nacional, sino esa facción que llaman disidente de la FARC, que no es tan disidente, es parte de una programación planeada de eso, desde esos infames acuerdos. Y cuando vemos la presión de las sanciones necesarias contra la dictadura de los ayatolás, y tristemente las democracias como el Reino Unido, Francia, Alemania salen a defensa. ¿Pero qué pueden mover a aliados eternos de la libertad y la democracia y de la vida occidental como Alemania, Francia y el Reino Unido a que no se le levante el embargo de armas contra Irán? ¿Cuál es la excusa? ¿Dónde está la realidad? ¿Cómo se mueve todo esto? Intereses económicos, Cari, intereses económicos que tanto Francia como Alemania como el Reino Unido tienen intereses económicos con Irán. Entonces están poniendo eso por encima de la ética democrática y de valores elementales que defienden la libertad. Este es el gran fallo cuando se pone, si la moralidad va, los intereses económicos primero y el resto viene después, pues estás relativizando valores esenciales. Esa es la destrucción de la democracia. Entonces, no importa si está pasando, si tú dices, bueno, esto está, la dejo total, ¿qué tienen que ver los ayatolás? ¿Qué tienen que ver los ayatolás? Míralos aquí en este continente. De manera de que la democracia tiene que operar como un frente unido, y realmente es una vergüenza que no estén a la cabeza esos países, Francia, Alemania, el Reino Unido,
para insistir en que hay que quebrar económicamente al rey, la dictadura de los ayatolás. No solo los iraníes merecen ser libres, sino Irán es un partícipe de la desestabilización de este continente, es un Por actor. eso Iván Duque ha denunciado a la dictadura de Maduro, porque el presidente colombiano sostuvo que miembros de la Guardia Nacional de Venezuela proveen armamentos de Rusia, reciben armamento de Bielorrusia a estructuras criminales que están cruzando la frontera. O sea, estamos hablando de una desestabilización total en la región. No entiendo entonces cómo pueden haber países que son pro-democráticos, pro-occidentales, que tengan algún interés económico de qué tipo, cuando esto se convierta en un Vietnam, como lo ha querido hacer siempre la tiranía castrista, crear en América Latina muchos Vietnam. ¿A dónde van a ir a dar los intereses económicos? Exactamente. Por eso, y recuerda que iniciamos hablando de Rusia. Rusia es un aliado estratégico primordial y fundamental de Irán. De manera de que vemos cómo estos actores del mal insisten en perturbar la paz y la estabilidad de las sociedades libres. Entonces, cuando el presidente Duque señala que tiene inteligencia que le indica todas estas transacciones potencial de misiles, y cuando vemos los Estados Unidos tomando estas medidas de urgencia en la ONU, es porque los Estados Unidos de sobra también tienen la inteligencia que confirma eso. O sea, esto ya es un hecho consumido. Entonces, es necesario, fundamental. Y cuando le añadimos, Cari, que el papel hoy en día del narcotráfico es de socio aliado firme del comunismo continental, es aún más alarmante porque es una fuente de ingreso extraordinario, fuente de ingreso que está ayudando a mantener el castrocomunismo y todos sus satélites, y a Irán esquivar las sanciones que hay. De manera de que las democracias tienen que pensar en bloque, y pensar así muchas veces requiere decisiones difíciles, decisiones económicas que requieren tal vez a corto plazo ciertos sacrificios, pero el analizar la importancia de tener una cierta autonomía económica, de un nacionalismo económico, para no tener y no verse en esta situación, por ejemplo, como lo hemos visto con esta cosa del virus chino, y precisamente la dependencia, para dar un ejemplo, de las caretas de China comunista. O sea, ningún país, ninguna democracia se puede colocar en esa situación. Y esos tres países europeos clave deberían de reexaminar esa relación con un país que es una amenaza a la paz mundial, como es la dictadura de los ayatolás. Bueno, muchísimas gracias a mi profesor, analista político, director del Tanque de Pensamiento, Patria de Martí, profesor Julio Schilling, por haber puesto en perspectiva, ¿no?, este recorrido que hemos hecho tocando los temas de interés mundial, para que nuestra audiencia en Cuba, que es mucha y la sabemos, esté al tanto de cómo es la realidad fuera de los muros donde tienen secuestrado al pueblo cubano. Las gracias a Tony Simón en la asistencia técnica, a Miguel Sánchez en la producción. Ahora los dejo con el boletín de noticias. Más adelante las noticias como son, y no olvide este fin de semana, mujeres de Cuba, esas mujeres que han cambiado el curso de la vida política, de la vida intelectual y de la vida de muchos cubanos dentro y fuera de la isla. Tengan todos muy buenas tardes.